El sol de la tarde caía oblicuo sobre los tejados de la pequeña ciudad costera mientras Lucía abría las ventanas del salón. El aire de finales de primavera entraba tibio y traía el aroma salado del mar cercano. La casa que compartía con su esposo, Julián, relucía por el esfuerzo de horas de preparación. Globos color crema, flores blancas en jarrones de cristal y un mantel impecable vestían el comedor. Todo debía lucir perfecto para la celebración de su 10º aniversario de bodas. Lucía miró el reloj de pared y suspiró. Faltaban apenas 2 horas para que llegaran los invitados. Su corazón latía con un ritmo que no se debía a la emoción, sino a un nudo de ansiedad. Desde la cocina, el aroma del cordero al horno se mezclaba con el del vino abierto. Había elegido con cuidado cada detalle, no para agradar a Julián, sino para que no encontrara pretexto alguno para humillarla delante de los demás. Julián siempre había tenido el don de la apariencia. Alto, de hombros rectos, cabello oscuro peinado con meticulosa precisión, era el hombre que todos en el vecindario admiraban. Ingeniero de una empresa de construcción, se presentaba como esposo ejemplar, atento y generoso. Nadie podía imaginar que, tras las puertas cerradas de su casa, su voz se volvía un látigo y sus gestos se transformaban en amenazas silenciosas. Lucía lo sabía bien. Durante años había soportado el peso de insultos susurrados, miradas de desprecio y, en noches contadas, empujones disfrazados de arrebatos de ira. Lo más doloroso no eran los momentos de violencia física, sino la habilidad de Julián para convencer a todos de que ella era la inestable, la que exageraba, la que no sabía valorar a un hombre tan devoto. Aquel día, mientras colocaba los cubiertos de plata que habían heredado de la abuela de Julián, Lucía repasaba en su mente el plan que llevaba semanas tejiendo. Cada gesto, cada palabra debía ser calculada. Había reunido pruebas, pequeñas piezas de un rompecabezas de años, mensajes de texto, fotografías, registros médicos y un diario escrito con letra apretada que narraba los episodios de humillación y engaño. Todo guardado en una carpeta azul que descansaba ahora en el fondo de un cajón del aparador. El timbre de la puerta sonó más temprano de lo previsto. Lucía se apresuró a secarse las manos en el delantal y abrió. Era Clara, su amiga de infancia. El rostro cálido de Clara fue un alivio momentáneo. Lucía sonrió, aunque sus labios temblaron apenas. Clara entró y la abrazó. Lucía percibió la fragancia a lavanda de su amiga y por un instante quiso derrumbarse en ese abrazo. Pero solo dijo con voz baja que todo estaba casi listo. Clara, que sospechaba desde hacía tiempo que las sonrisas de Lucía ocultaban sombras, no insistió. Poco a poco, los invitados fueron llegando. La casa se llenó de risas, del tintinear de copas y del murmullo de conversaciones. Julián apareció con su traje gris, impecable como siempre, y saludó a todos con esa seguridad que tanto fascinaba a los demás. Tomó a Lucía de la cintura con un gesto posesivo y sonrió para las fotos, como si cada clic sellara su farsa de marido perfecto. Durante la cena, Lucía apenas probó bocado. Su mente estaba concentrada en el momento que había decidido. Julián, animado, relataba anécdotas de trabajo y brindaba por 10 años de amor y complicidad. Todos aplaudían, ignorantes de las grietas ocultas. Cuando llegó el momento del brindis final, Julián se levantó y tomó la copa de champán. Con voz fuerte y sonrisa amplia, habló de su esposa como la luz de su vida, de su paciencia y de su bondad. Las miradas se posaron en Lucía con admiración. Ella sintió una oleada de náusea. Julián terminó su discurso con un guiño hacia ella, y entonces, inclinándose un poco, susurró en tono apenas audible para los demás. «¿Recuerda quién manda aquí?» Fue una punzada fría. El murmullo de los invitados continuó, ajeno a la amenaza disfrazada de broma. Lucía respiró hondo. Sus dedos temblaron apenas al colocar la copa en la mesa. Se levantó con calma, consciente de cada mirada que la seguía. «Gracias a todos por acompañarnos», dijo, su voz clara resonando en el salón. El ruido se apagó poco a poco. 10 años son un largo camino. Y en este tiempo he aprendido que la verdad, aunque duela, es la única que puede darnos libertad. Julián frunció el ceño. Lucía caminó hasta el aparador y abrió el cajón. Sacó la carpeta azul.
Su corazón golpeaba con fuerza, pero su rostro se mantuvo sereno. Esta noche, frente a quienes creen conocernos, quiero compartir lo que en realidad ha sido mi vida, continuó. Abrió la carpeta y comenzó a mostrar las páginas. Fotografías de hematomas en sus brazos, copias de mensajes de Julián a otras mujeres, informes médicos que registraban lesiones. El silencio fue inmediato. El tintinear de las copas cesó. Algunos invitados se taparon la boca. Clara dejó escapar un jadeo. Julián dio un paso hacia ella, con una sonrisa tensa. Lucía, basta de dramatismos, intentó decir, pero su voz sonó quebrada. Ella lo miró con una calma que nunca antes había sentido. Durante años fingí para proteger una imagen que solo te importaba a ti, dijo. Hoy, en nuestro aniversario, elijo protegerme a mí misma. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Julián extendió la mano, como queriendo arrebatarle la carpeta, pero Clara y otros invitados se interpusieron. La máscara de Julián se resquebrajó. Su mirada, antes encantadora, se tornó de furia contenida. Lucía dio un paso atrás y elevó la voz. Este es el verdadero hombre que muchos admiran. Un hombre que golpea, que miente, que engaña. Y yo, por fin, ya no callaré. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Los invitados, que hacía apenas minutos reían, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y repulsión. Julián balbuceó excusas, pero nadie parecía escucharlo. Lucía sintió un alivio inesperado. Era como si el aire, por años enrarecido, se volviera de pronto respirable. Guardó la carpeta, se enderezó y miró a cada uno de los presentes. Gracias por venir, dijo con voz firme. Esta será la última celebración en esta casa. Se dirigió a la puerta. Clara se apresuró a acompañarla. Detrás de ellas, el murmullo creció en un torbellino de susurros, preguntas, juicios. Julián quedó en medio del salón, inmóvil, mientras las miradas de los invitados, antes admirativas, se volvían duras y acusadoras. Lucía abrió la puerta. El aire fresco de la noche la envolvió. Por primera vez en años, la oscuridad de la calle le pareció un espacio de libertad. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras se alejaba, cada latido marcando un nuevo comienzo. En su interior, una voz callada, aquella que había permanecido ahogada tanto tiempo, murmuraba con fuerza. Había hablado. Había roto el silencio. Y en ese acto, había recuperado su dignidad. La noche en que Lucía salió de aquella casa, el cielo de la ciudad se encontraba cubierto de nubes bajas. Las farolas proyectaban círculos de luz pálida sobre las calles de piedra, y el eco de sus pasos la acompañaba como un latido. Clara caminaba a su lado, sin pronunciar palabra. Ambas sabían que no había espacio para las preguntas inmediatas, el peso de lo que acababa de ocurrir aún flotaba como una bruma espesa. Lucía se detuvo frente al pequeño parque del barrio. El aroma de los naranjos en flor impregnaba el aire. Por un momento, la brisa fresca le pareció un bálsamo, un soplo de vida que nunca había sentido tan intensamente. Se sentó en un banco de madera, sus manos aún temblorosas. Clara se acomodó junto a ella y finalmente rompió el silencio. Lucía, fue impresionante, dijo con voz suave. Nunca te había visto así. Lucía suspiró, mirando el suelo. Tenía miedo, Clara. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que Julián encontrara la forma de girarlo todo en mi contra, como siempre. Clara le tomó la mano. Hoy nadie dudó de lo que dijiste. Lo vi en sus ojos. Ese hombre mostró su verdadero rostro. Un leve temblor recorrió a Lucía, una mezcla de alivio y de una tristeza antigua. Había soñado muchas veces con liberarse, pero nunca había imaginado que el acto de decir la verdad la dejaría tan bien vacía, como si un pedazo de su vida se hubiera arrancado de golpe. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró. Durante años pensé que yo tenía la culpa. Que si me esforzaba un poco más, si sonreía más, si callaba en los momentos adecuados, todo mejoraría. Eso es lo que él quería que pensaras, respondió Clara con firmeza. Así es como te mantenía prisionera. Lucía asintió lentamente.
Las palabras de su amiga le llegaban como un eco lejano de verdades que ya intuía, pero que necesitaba escuchar de alguien más. El reloj de la iglesia cercana marcó las 11 de la noche. Clara insistió en que Lucía se quedara en su casa esa noche. No era seguro que regresara sola a su antiguo hogar. Lucía aceptó. Sabía que Julián no tardaría en reaccionar. Cuando llegaron al apartamento de Clara, un espacio cálido con paredes color crema y plantas en cada rincón, Lucía sintió un alivio inmediato. Allí no había sombras que la acecharan, ni el peso de un silencio cargado de miedo. Clara preparó té de manzanilla y le ofreció una manta suave. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Lucía bebió un sorbo de té y cerró los ojos. Por primera vez en años, la noche le pareció un lugar seguro. Horas después, mientras la ciudad dormía, el sonido de su teléfono rompió la calma. Lucía lo miró, varias llamadas perdidas de Julián. Luego, mensajes llenos de acusaciones, de súplicas mezcladas con amenazas veladas. «Vuelve a casa, estás haciendo el ridículo. Esto no quedará así. Habla conmigo o lamentarás haberme humillado». Lucía sintió un escalofrío. Su corazón aceleró, pero no respondió. Clara, al ver la expresión de su amiga, le quitó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. «No contestes», dijo con voz firme. Es su manera de retomar el control. Lucía sintió, aunque el miedo seguía latiendo en su pecho. A la mañana siguiente, la luz suave de un amanecer gris iluminó el salón. Clara ya estaba despierta, preparando café. Lucía se acercó a la ventana y observó cómo la ciudad empezaba a moverse. Era como si el mundo siguiera su curso ajeno a la tormenta que había estallado en su vida. «Necesitas ayuda legal», dijo Clara cuando se sentaron a desayunar. «Y también protección». Lucía suspiró. «Lo sé. Pero él siempre encuentra la manera de manipular. Tiene contactos, amigos que lo admiran. Ayer todos vieron quién es en realidad». «Y yo estaré contigo», afirmó Clara. «No estás sola». Las palabras de su amiga le dieron un pequeño consuelo. Aún así, Lucía sabía que el camino apenas comenzaba. Más tarde, con el apoyo de Clara, se dirigió a un centro de asistencia para mujeres en situación de violencia. El edificio era sencillo, con paredes color arena y un aroma a café recién hecho que impregnaba el aire. Una trabajadora social de nombre Isabel las recibió con una sonrisa amable. Lucía, al principio, apenas pudo articular las palabras. Pero cuando comenzó a relatar su historia, las frases brotaron con una fuerza inesperada. Contó de los insultos, de los empujones, de las noches en que el miedo era su única compañía. Habló de cómo Julián había convencido a sus amigos y familiares de que ella era inestable, de que sus lágrimas eran caprichos. Isabel escuchó en silencio, tomando notas con paciencia. Luego le explicó los pasos para solicitar una orden de alejamiento y las opciones legales para iniciar un proceso de separación. Le dio folletos, números de teléfono, y sobre todo, una certeza: no estaba sola. Lucía salió de allí con una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez en mucho tiempo, veía un camino, aunque lleno de obstáculos. Al caer la tarde, mientras regresaba al apartamento de Clara, notó un automóvil conocido estacionado frente al portal. El corazón le dio un vuelco. Era el coche de Julián. Clara se tensó. «No te preocupes», susurró. «Llamaremos a la policía si intenta algo». Julián estaba de pie junto a su coche, con el rostro desencajado. Cuando las vio, dio un paso adelante. Su voz sonó cargada de una falsa calma. «Lucía, tenemos que hablar», dijo. «Estás confundida. Podemos arreglar esto». Lucía respiró hondo. El temblor en su interior amenazaba con dominarla, pero recordó las palabras de Isabel. «No tengo nada que hablar contigo», respondió con voz clara. Julián frunció el ceño, la máscara de hombre amable desmoronándose. «Vas a arrepentirte de hacerme quedar en ridículo», espetó entre dientes. Clara, sin dudar, sacó el teléfono y marcó el número de la policía. Julián lo notó y retrocedió un paso,
pero sus ojos seguían fijos en Lucía, llenos de ira contenida. «Esto no ha terminado», dijo, antes de entrar en su coche y marcharse con un chirrido de neumáticos. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Clara la sostuvo por los hombros. «Lo importante es que lo enfrentaste», murmuró. «No estás sola, Lucía». Aquella noche, mientras el silencio regresaba a la calle, Lucía entendió que la batalla más dura apenas empezaba. Pero por primera vez en muchos años, ya no sentía que caminaba en la oscuridad. Había encontrado en su voz una fuerza que ni ella misma conocía. Se acercó a la ventana y miró la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Sabía que Julián intentaría recuperarlo todo, su control, su imagen. Pero ella también sabía que ya no podía volver atrás. Había pronunciado su verdad. Y esa verdad, una vez dicha, era imposible de silenciar. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro. No era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que había dado el primer paso hacia su libertad. Una nueva vida se abría ante ella, incierta, pero llena de una dignidad recuperada que nadie podría arrebatarle jamás. El amanecer siguiente trajo una claridad fría, como si la ciudad se hubiera lavado de la tensión de la noche anterior. Lucía despertó antes de que Clara se moviera en la habitación contigua. El silencio del apartamento le resultó extraño, un silencio distinto al que conocía en su antigua casa, donde el miedo se escondía en cada rincón. Aquí el silencio era un refugio. Se levantó despacio y preparó café. Mientras el aroma llenaba la cocina, su mente repasaba la imagen de Julián frente al portal la noche anterior, sus ojos cargados de una furia contenida. Sabía que él no se quedaría quieto. Julián era un hombre acostumbrado a controlar, a manejar las apariencias y a torcer la realidad a su antojo. Cuando Clara apareció, con el cabello aún desordenado, Lucía le sirvió una taza. «Iré al juzgado», dijo Lucía, antes de que su amiga preguntara nada. Isabel me explicó el proceso. «Quiero presentar la solicitud de orden de alejamiento». Clara asintió con firmeza. «Te acompañaré. No dejaré que vaya sola». Lucía le regaló una sonrisa agradecida. Por primera vez en años, sentía que tenía un apoyo real, un brazo firme que la sostenía mientras recuperaba su voz. A media mañana, ambas caminaron hasta el edificio de piedra gris donde funcionaba el juzgado. Los pasos de Lucía resonaban sobre el suelo de mármol. Con cada eco, sentía una mezcla de miedo y determinación. Se presentó ante la ventanilla, entregó los documentos y relató ante un funcionario los años de violencia, las pruebas de mensajes y los informes médicos que llevaba en la misma carpeta azul. El funcionario, un hombre de mediana edad con gafas redondas, la escuchó con atención. No hubo miradas de duda, ni gestos de desconfianza. Cuando terminó, él asintió. Con la evidencia presentada, se tramitará la orden de alejamiento de inmediato. El juez revisará el caso hoy mismo. Lucía sintió un leve alivio. Por dentro, una voz le repetía que aquello era solo el comienzo, pero también que era un paso irreversible. A la salida, Clara la abrazó. «Estás haciéndolo, Lucía. Estás recuperando tu vida». Lucía respiró hondo. «No quiero que él decida nunca más lo que puedo o no puedo hacer». El resto de la jornada transcurrió entre citas con abogados y la entrega de copias de documentos. Mientras el día se deslizaba hacia la tarde, la noticia de lo ocurrido en la fiesta de aniversario se propagaba por el círculo de amigos y vecinos. Los mensajes que Lucía recibió no eran de reproche, sino de sorpresa y apoyo. Gente que hasta el día anterior la veía como la esposa perfecta de un hombre admirable, ahora le escribía para ofrecerle ayuda y pedirle perdón por no haber notado nada. Esa noche, mientras cenaba en el apartamento de Clara, su teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Clara le hizo un gesto de advertencia, pero Lucía contestó. Una voz femenina, temblorosa, se presentó. «Soy Marta, la hermana de Julián». Lucía se tensó. Marta siempre había admirado a su hermano, defendiéndolo ante cualquier crítica. «Solo quería decirte», la voz de Marta se quebró, «que siento no haber visto lo que pasabas. Anoche, cuando me fui de la fiesta, lo escuché discutir con un amigo en el jardín.
Ahora entiendo muchas cosas. Si necesitas mi testimonio, puedes contar conmigo. Lucía parpadeó sorprendida. Por un instante no supo qué responder. Gracias, Marta. Eso significa mucho. Cuando colgó, Clara sonrió con alivio. Incluso su familia empieza a verlo como es. Lucía miró su taza de té. Comprendió que su verdad había hecho una grieta en la imagen perfecta que Julián había construido durante años. Y esa grieta no se cerraría. Al día siguiente, mientras el sol de media mañana iluminaba la ciudad, Lucía recibió la confirmación oficial: la orden de alejamiento había sido aprobada. Julián no podría acercarse ni comunicarse con ella. Por primera vez en mucho tiempo, un peso invisible pareció levantarse de sus hombros. Decidió salir a caminar sola. Recorrió las calles estrechas del centro, con sus balcones adornados de flores rojas y el murmullo de las fuentes antiguas. El aire olía a pan recién horneado y a café. En cada esquina veía parejas, niños, ancianos charlando. La vida seguía su curso, y ella se sentía, al fin, parte de ese curso. Se detuvo en la Plaza Mayor, donde músicos callejeros tocaban una melodía de guitarra. El sonido cálido la envolvió. Se sentó en un banco de piedra y dejó que el sol le acariciara el rostro. Allí, en medio del bullicio tranquilo, comprendió que la libertad no era solo la ausencia de Julián, sino la posibilidad de construir una vida propia, sin miedo. Esa tarde, Clara la acompañó a recoger algunas pertenencias de su antigua casa. La policía estuvo presente, garantizando que Julián no se acercara. Al entrar, Lucía sintió un estremecimiento. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos dulces de los primeros años, otros cargados de dolor. Recorrió el salón donde la noche de aniversario había desnudado la verdad. Los globos ya se habían desinflado, las flores marchitas daban un aire triste al lugar. En la mesa, quedaban copas sin lavar, testigos mudos de la noche en que su vida cambió para siempre. Lucía recogió sus libros, algunas fotos de su infancia, un par de vestidos que aún le gustaban. No se llevó más. Aquella casa, que durante años fue su cárcel, ya no era un hogar. Cuando salió, respiró profundo. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Clara le tomó la mano. Voy, cierras una puerta, amiga, dijo en voz baja. Y abres otra que te llevará a donde tú decidas. Lucía sonrió, una sonrisa que brotó desde un lugar profundo, desconocido hasta ese momento. Sí, respondió. Esta vez, la vida la escribo yo. En los días que siguieron, Lucía empezó a reconstruir su rutina. Encontró trabajo en una pequeña librería del centro, un espacio lleno de aroma a papel y a café recién molido. Cada mañana, al abrir las persianas, sentía que el futuro, aunque incierto, le pertenecía. Las noches dejaron de ser un territorio de miedo. El silencio, antes pesado, ahora era música de libertad. Lucía retomó viejas pasiones, la lectura, la escritura de pequeños relatos, los paseos junto al mar. Redescubrió una versión de sí misma que había permanecido oculta durante años. Algunos vecinos que habían sido cómplices involuntarios del silencio se acercaron para pedir disculpas. Otros la miraban con una mezcla de respeto y admiración. Lucía no buscaba aprobación. Su mayor triunfo no estaba en que los demás la creyeran, sino en haberse creído a sí misma. Un mes después, una tarde de verano, Clara la invitó a una pequeña terraza frente al mar. El sol caía lentamente, tiñendo el horizonte de oro y carmesí. Mientras brindaban con 2 copas de vino blanco, Clara sonrió. Mírate ahora, dijo. Libre, dueña de tu vida. Lucía miró el horizonte, donde el sol se hundía en el mar como una promesa de nuevos comienzos. Sintió una paz que jamás había imaginado. Nunca pensé que tendría el valor, admitió. Pero el día que hablé, el miedo perdió su poder. Clara le apretó la mano. Eso es lo que nadie puede quitarte, tu voz. Lucía dejó que el sonido de las olas le envolviera. Su corazón, antes marcado por el miedo, latía ahora con una serenidad nueva. El pasado no desaparecía, pero ya no gobernaba su vida.
Había roto el círculo, había enfrentado el silencio y lo había vencido. En su interior, una certeza se grabó para siempre: la dignidad, una vez recuperada, es el comienzo de toda libertad. Mientras la noche descendía lentamente, Lucía sonrió. Su historia de dolor había terminado, y una nueva historia, escrita con su propia voz, apenas comenzaba.